Estamos hoy aquí con el abogado Daniel Rodríguez. Él es abogado de familia y abogado de inmigración. Pero Daniel también es un conocido activista aquí en Arizona. Y hoy vamos a tratar el tema de qué pasa después de que conocemos nuestros derechos migratorios. Porque yo pienso que al estar informados, Daniel, somos personas que podemos enfrentar situaciones y también al saber la verdad. Bienvenido, Daniel. Para nosotros es un placer que hayas aceptado estar aquí con nosotros. Es un gusto estar aquí, María. Se necesita mucho este tipo de información al público, de educación, tener estos fondos de diálogo para poder educar, disminuir el miedo y también ofrecer recursos a nuestra comunidad. Así que para mí es un placer estar contigo. Bueno, antes de abarcar completamente el tema de qué pasa después de conocer tus derechos, vamos a hablar un poquito de dónde viene Daniel, quién es Daniel, porque de donde él viene, lo que él representa, tiene mucho que ver con lo que él hoy hace en día. Claro, bueno, yo vengo de Monterrey, México, y nací en Monterrey, México. Mi abuela es de Texas. Se fue a Monterrey, México, en donde se enamoró de un mexicano. Oh, wow. Decidieron vivir en Monterrey, México, se cerraron las fronteras y ellos tuvieron un niño, mi papá, que también se enamoró de otra mexicana, y ahí fui a nacer yo en Monterrey. Vine a los Estados Unidos con mi mamá cuando tenía aproximadamente 7, 8 años. Y crecí aquí en los Estados Unidos básicamente normal dentro de lo que fue mi comunidad, de comunidad inmigrante, muchos latinos. Así que para mí creciendo fue algo que no entendía, la verdad, lo que era ser inmigrante, ser indocumentado. Crecí lo más normal posible comparado a otros amigos del vecindario. Ya fue después en la preparatoria que empecé a conocer un poco más qué quería decir mi historia, qué era mi historia y qué significaba ser un inmigrante indocumentado. Bueno, entonces es regiomontano, importante saber eso, y llegas aquí como a los 7 años, todo está muy bonito, todo está perfecto, pero entonces nos está contando que cuando llega al high school, a la preparatoria, empieza a darse cuenta, por ejemplo, cuando ya está viendo qué carrera quiere estudiar, cuando ya le ponen el student que nos guía a todos, el student counselor, creo que se llama, la persona que nos guía a ver qué carreras podemos se adaptan a lo que nosotros nos gusta hacer. Esta primera persona te dice que hay un problemita y que ese problemita tiene que ver con que tú te das cuenta, no tienes esos papeles o el Social Security, me imagino, para poder accesar a una universidad del estado. Claro, la primera consejera, yo en mi segundo año de preparatoria en Trevor Brown High School en Phoenix, fui a la consejera que tenía en ese entonces y le dije, pues yo quiero ir al colegio. Tenía yo las ganas, y siempre he tenido las ganas de ayudar a mi familia. Y yo dije, si quiero ayudar a mi familia, me imagino que la mejor manera en ese entonces es ir al colegio en donde puedes realizar tus sueños y vas a tener tu casa y tu carrera. Y dije, bueno, pues yo quiero eso para mi familia también. Así es. La primera consejera que fui y le dije, pues, ¿qué tengo que hacer para completar el colegio, para ir al colegio? Esa consejera me dijo, pues mira, yo pienso que estudiantes como tú no van a poder ir al colegio porque no te enfocas en trabajar también. Así que para mí la verdad no sabía en ese entonces, María, si estudiantes como yo era referente a mi estatus migratorio o a estudiantes como yo, que la verdad ese primer año de preparatoria no fui un estudiante estelar, fui un estudiante normal, pero que quería hacer algo mejor. Y tal vez es algo que más que nada esta consejera pensó de mí, de lo que era yo capaz de hacer o no hacer. Así es. Así que no me dio muchas motivaciones, pero gracias a Dios hubo una segunda consejera que tomó interés en mí y la que de veras me motivó en seguir adelante y seguir este sueño que tenía yo de ir al colegio. Y es que yo pienso, Daniel, que muchos dreamers se ven reflejados en lo que tú en este momento representas. Además de que a todos los latinos no nos van a frenar con un tú no puedes, porque incluso yo creo que eso nos da más ánimos para continuar. Entonces, obviamente a ti esto te dio fuerzas para seguir, para explorar nuevas opciones. Simplemente te fuiste por unos caminos correctos donde me dices que trataste de ser mejor estudiante, tener excelentes calificaciones, y eso equivale a que te dan una beca. Así es, efectivamente. Bueno, lo que necesitaba era el dinero, porque no podía yo ir al colegio sin tener dinero para pagar, y me dice esta consejera, pues
hay becas, estas cosas que se llaman becas, pero para que te las den tienes que tener ciertas calificaciones, tienes que estar involucrado. Y fue a la raíz de yo querer seguir mis estudios y tener la necesidad de que alguien tenía que pagar por esto, porque mi familia no podía, que me empecé a involucrar más en la preparatoria, que empecé a enfocarme más en mis calificaciones. Y aprendí mucho. Fui presidente de Mecha, fui presidente del noticiero Newspaper, fui el vicepresidente del Black Student Union, que es para estudiantes afroamericanos, aunque no fue afroamericano, pero por el interés de querer ser involucrado para poder obtener becas. Y efectivamente, en el 2004, me presenté y me gradué de la preparatoria Trevor Brown con una beca que cubría completamente la colegiatura para la Universidad Estatal de Arizona. Así que así empecé mi colegio. Claro que sí. Y Daniel está tratando de hacer un resumen de lo que ha sido pues su vida, pero necesitaríamos como 5 programas para poder ver cómo Daniel llegó al día de hoy, pero a Daniel lo tenemos también la comunidad, el gusto de conocerlo como, además de activista, como ser una persona, bueno, que ya tiene su bufete de abogado, cumplió su sueño, logró hacerse ciudadano americano, tengo entendido que sí, ¿verdad? Arreglé mis papeles, sí, porque tampoco quiero... Una de las cosas, María, que yo nunca fui el tipo de persona que como Dreamer yo fui a decir, tiene que completar su educación, porque esto es lo que tienen que hacer, y si yo lo hice, todos lo podemos hacer. No, para mí eso no es el mensaje que yo quiero dar a la gente, y tampoco quiero dar el mensaje de que soy o no ciudadano. Que piense de mí la gente lo que piense de mí. La historia es lo poderoso, y el mensaje que yo siempre le doy a la gente es, no que yo lo pueda hacer, ustedes háganlo, sino, hey, yo lo hice y fue muy difícil, muy injusto y tenemos que cambiar eso. Porque yo no quiero que nadie más pase por lo que yo pasé. Te entiendo lo que dices, porque no hay que ir a circunstancias extremas para tenernos que hacer ciudadanos. Si tenemos algo bueno que ofrecer, ¿por qué simplemente no a través de obtener un buen trabajo? Si ya demostramos lo que somos, ¿por qué simplemente no continuar por las cuestiones positivas? Porque nuestra comunidad vale muchísimo y es la que ya sabemos pone a andar mucho de nuestra economía. Entonces entiendo lo que quieres decir. Además, cada historia de cada persona es única. Lo que te funcionó a ti no necesariamente le tienen que funcionar a otra persona, y la razón por la que vinieron muchas personas no necesariamente fue la tuya. La tuya es muy particular, como muchas de las personas jóvenes que nos están viendo, y que fue que llegaste a través de que tus padres te traen. Hoy en día, Daniel, como les contaba, tiene este bufete de abogados, donde él es un abogado familiar y de inmigración. Y sabemos que en este momento, al momento de que estamos filmando este programa, la historia de Estados Unidos está cambiando un poco, si no es que mucho, de lo que era la semana pasada. La semana pasada fue una semana decisiva, donde hubo protestas, donde salieron muchas personas en todo Estados Unidos a marchar por los operativos tan exagerados que estábamos viendo por parte de ICE hacia la comunidad hispana, porque se nos había dicho, Daniel, que primero se iban a llevar a las personas que tenían cargos serios como delincuentes, pero estuvimos viendo que se estaban llevando al señor que andaba en la bicicleta en la acera vendiendo pan, o a la persona que estaba trabajando en el campo haciendo su trabajo para traernos la comida a la mesa. Y fue cuando las personas dijeron, no, esto no es lo que dijeron que iban a hacer. Pero en este momento también vamos a hablar de 2 cosas. De eso que pasó y cómo nosotros, conociendo nuestros derechos, podemos contrarrestar eso de alguna manera. No tanto contrarrestar, sino actuar, ser proactivos y tomar cartas en el asunto literalmente. ¿Y cómo va a cambiar la situación si definitivamente para nosotros los inmigrantes Estados Unidos entra en guerra, sobre todo los inmigrantes de Latinoamérica? Entonces vámonos con el primer tema, Daniel. Lo primero, lo que pasó la semana pasada, estábamos todos pensando en que esto era un atropello, en que así no sé, así tampoco puede ser. Y tú nos estabas diciendo que habían formas de que las personas que estaban de manera no legal pudieran poner sus asuntos en orden, hacer cartas poder, hacer documentos de este tipo para poder siquiera hacer algo. Así es, así es. Y pues lo que está pasando, cambian las tácticas, cambian presidentes, cambian gobierno, pero la historia es la misma. Y la historia es de derechos humanos y la obligación que tenemos al prójimo. Y esa es una historia que tiene mucho, mucho tiempo. Y está en una nueva etapa.
Y en esta etapa para mí lo más importante es que nuestras comunidades estén preparadas para todo lo que pueda pasar. Es importante conocer sus derechos y es importante saber, por ejemplo, si hablan con un policía, que dar su nombre, la información básica tal vez es requerida, pero aparte de eso también tiene el derecho de preguntar por un abogado, que si es un agente de inmigración quien quiere entrar a sus casas, que no lo puede hacer sin tener una orden judicial de un juez, no de la Corte de Inmigración, que esos jueces no son jueces, lo que le llamamos jueces reales, sino administrativos, sino de un juez de una Corte Superior o municipal, diciendo que pueden entrar a su casa. Es importante saber esos derechos, María, pero voy a ser bien honesto contigo. Y esto que es algo que tal vez no le gusta mucho a la gente cuando digo esto, pero aparte de decirle a las personas que tienen el derecho a un abogado, tienen derecho de no firmar su salida voluntaria, tienen el derecho de mantener callados después de identificarse, tienen el derecho de pedir una orden judicial antes de que alguien entre a sus trabajos o a su casa. Esos son sus derechos. Pero esta es la verdad, María, que para la gran mayoría de personas, sepan o no sepan sus derechos, eso no va a importar hoy en día. Así es, lo estamos viendo, Daniel, que definitivamente tenemos derecho como inmigrantes en la página de ACLU, de acluzorg. Hay cantidad de información en español sobre cómo usted que nos está viendo puede defenderse si van a su casa, si está manejando y pues lo detienen. Pero lo que dice Daniel es muy cierto. Estamos viendo que eso en realidad no está deteniendo a las autoridades. Además, en muchos lugares la policía está ahora mismo asociada con el departamento de ICE o de pronto también los lugares como el DIES, el Departamento de Seguridad Económica. No sabemos si también le está dando información al departamento de ICE para que entonces les dé los datos de las personas que están pidiendo, por ejemplo, estampillas de comida o algo así. Entonces, ¿qué hacemos, Daniel? O sea, yo he escuchado algo y es que están diciendo que a las personas que más están llevándose, por decirlo de alguna manera, son esas personas que solamente llevan 2 o menos años en este país. ¿Qué tan cierto es eso? Parte de eso es cierto y esta es la verdad. Independiente a lo que piensas de la política, al tema de inmigración, la verdad es que bajo la presidencia de Biden se abusó mucho el proceso de inmigración y millones de personas entraron que no tenían buenos casos que pelear. Y yo sé como abogado, porque yo vi estos casos, claro, y para muchas personas les dije, si entras bajo el programa de CBP One, si entras bajo el programa, no tienes un caso de asilo, no tienes un buen caso, vas a estar aquí, hazlo mejor, pero ten en tu mente que va a llegar el día de que las cosas van a cambiar. Y tal vez el próximo presidente va a usar ahora el sistema para deportaciones. Y efectivamente es lo que estamos viendo, que se están enfocando muchas de esas personas que entraron en los últimos 2 años bajo el presidente Biden, que no están aquí por mucho tiempo, que todavía no tienen hijos o raíces aquí y no tienen muy buen caso de asilo, aunque los dejaron entrar legalmente. Así es. Así que están enfocándose en eso, pero están también cambiando mucho de lo que es la póliza de cómo peleamos los casos dentro de la Corte de Inmigración. Y eso les va a afectar a todos. Ahorita el proceso y el plan es deportar a todos independiente en cuántos años tienes aquí, pero sí hay prioridades de deportación que todavía están implementadas. Lo más importante, María, es otra vez esta preparación. Así es. Con el abogado Daniel Rodríguez, con el que estamos hablando de muchos temas de inmigración y también de la actualidad, de cómo nos afecta a nosotros como comunidad todo lo que está pasando, pero sobre todo lo que hemos visto desde que comenzó el año en cuanto a las leyes de inmigración, que hemos visto pues las redadas, hemos visto cómo la actuación de ICE ha sido bastante agresiva y que es importante que conozcamos qué debemos hacer en estas circunstancias actuales. Y bueno, con Daniel estábamos hablando que lo más importante en todo esto es tener un plan, porque ya vimos que pues para ICE, Daniel, no importa mucho si tenemos derechos. De todas maneras, recordemos de qué tenemos derechos. Así es, no, así es. Tener una lista de sus derechos, esas tarjetitas rojas que están dando, es muy importante, pero eso es una parte mínima en un plan de preparación. ¿Qué pasa después de que
arrestan a un familiar. Antes de eso, primero también tenemos que prepararnos. Tener una conversación, María, con la familia, diciendo, miren, esto es lo que está pasando ahorita. Es muy posible que tal vez vayan a arrestar a uno de nosotros. Tener esa plática y preparar a la familia es súper importante. Segundo, tener ciertos documentos ya preparados en el evento de que se necesiten. Carta poder de padre. Si arrestan a un padre, ¿quién va a cuidar a esos hijos? Tener cartas poder de padre, carta poder general, para usar si alguno de ustedes lo arrestan o a un familiar lo arrestan, que tengan alguien que cuidar a los niños y alguien que tenga el poder de hacer trámites y lo que necesiten hacer para poder pagar los biles, sacar dinero, estar preparados. Tercero, al momento de que lo vayan a detener, tal vez una policía o inmigración, es importante saber sus derechos. Pero lo que estamos viendo es que independiente si saben sus derechos o no, si no tienen papeles, los van a mandar a inmigración y ahí se va a hacer una llamada. Le pueden llamar a su consulado, le pueden llamar a un familiar. Si le llaman a un familiar, por favor pídenles que le llamen a su abogado que eligieron, un abogado de confianza. No necesitan pagarle a un abogado ahorita. Es un fraude cualquier abogado que esté diciendo, págame $1,000 ahorita y te voy a tener en la lista y yo te ayudo al rato cuando lo necesites. Es un fraude, porque no hay nada que están haciendo ahorita. Busquen abogados de confianza y lo único que necesitan es tener una cita. Yo doy citas gratuitas porque yo no pienso que deberíamos cobrar a la gente en estos días. Así es. Y no les cobro nada. Si me necesitan, llámenme cuando me necesiten. Y si no me necesitan, no me paguen ahorita. Así que con cuidado con los fraudes. Después de eso, encontrar a nuestros familiares en el centro de detención. Si van a nuestras páginas de web o en Facebook, Law Offices of Daniel A. Rodríguez, hay un guía que pueden descargar gratis con paso por paso cómo pueden encontrar a un familiar y cómo los pueden visitar en un centro de detención. Y después de eso, María, es analizar su caso y decidir, otra vez con un abogado de confianza, si vale la pena pelear ese caso, si hay algo que pelear. ¿Por qué, María? Porque yo ya lo he visto por 10 años, que muchas de las personas no tienen casos que pelear. Si los quieren pelear porque quieren comprar tiempo o algo así, perfecto. Así es. Pero háganlo con los ojos abiertos y conscientes de lo que van a gastar y cómo tal vez ese dinero va a ser mejor invertido en un plan después de preparación, de deportación. Así es, yo pienso que lo que Daniel nos está tratando de decir es ser lo más sincero posible, porque en el conocer que a veces no hay nada que hacer, ahí también, como dicen, el conocer la verdad nos hará libre, también podemos enfrentar qué sí podemos hacer. Y es que lamentablemente, Daniel, muchas de las personas que nos están viendo, su situación ya no tiene solución en cuanto a inmigración. Y estábamos hablando antes del corte que muchas de las personas que estaban deportando en este momento eran pues personas que llevaban 2 años o menos aquí. Pero, por ejemplo, ¿qué puede hacer una persona que no tenga en ese momento ningún caso abierto, ni de TPS, ni de petición familiar, por ejemplo, ni de asilo político, pero lleva 10 años aquí en Arizona, por ponerte un ejemplo? ¿Esa persona Claro. podría hacer algo? Bueno, uno de las defensas más comunes en contra de la deportación es lo que es la cancelación de deportación. Okay. ¿Quién califica para pelear la cancelación de deportación? Una persona, un inmigrante que tiene por lo menos 10 años en los Estados Unidos y tiene un familiar inmediato que sea residente o ciudadano. Familiar inmediato es padre, hijo o cónyuge. Esas dos cositas hacen a una persona elegible para pelear la cancelación de deportación. Pero ganar ese caso es otra cosa. Y toma mucho tiempo también. Toma tiempo, pero hoy en día va a tomar mucho menos tiempo que antes. Estos casos anteriormente, María, se estaban peleando en 5, 7, 8 años. Wow. La póliza que está implementando esta nueva administración es que estos casos se van a pelear dentro de un año. No se van a tardar, así que tener eso preparado es importante. Pero ¿quién gana estos casos? Personas que pueden comprobar que va a crear una dificultad extrema e inusual al residente o ciudadano familiar si llegan a deportar al inmigrante. Si deportan a mi mamá, María, tal vez yo voy a sufrir mucho y la voy a extrañar, o a mi hijo, pero eso no es una dificultad extrema e inusual bajo la ley. Casos que de veras se ganan en estos tipos de circunstancias son casos en donde el familiar tiene, por ejemplo, un problema de salud o condición médica. Así que un buen abogado que sea honesto les va a dejar saber desde el principio si tienen o no un buen caso que pelear. E incluso hemos visto, Daniel, casos muy tristes, que es lo que también nos ha llevado a desesperarnos, a ver ese
esa tragedia para cada uno de nosotros, aunque no tengamos el problema, nos llega al alma de ver cómo han habido casos donde niños enfermos en pleno tratamiento, pues han dado orden de deportación tanto a esas personitas como a sus padres. Me hablabas de una figura, Daniel, que se llama expulsión acelerada, que creo que es lo que muchos inmigrantes están enfrentando. Inmigrantes que tienen casos ahora sí que pendientes, puede ser de que les estén diciendo preséntate a la corte si eres asilado político o si para renovar tu TPS o algo, y resulta que está el ICE esperándonos o esperándolos afuera. ¿Qué pasa con esto, por ejemplo? Absolutamente, y también les quiero invitar que en nuestro sitio de web, danielrodriguezla.com, también tenemos un foro virtual explicando de lo que es la expulsión acelerada. Y esto aplica, María, no nomás a personas que tengan un caso abierto, sino es una póliza que se amplió bajo el presidente Trump, diciendo de que al momento de tener contacto con inmigración, si un inmigrante no puede comprobar que ha vivido en los Estados Unidos continuamente por lo menos 2 años, pueden implementar esta póliza de expulsión acelerada para deportar a esa persona sin tener un juicio o ver a un juez. Yo recomiendo que todo inmigrante tenga una carpeta en su carro, en su persona, saquen copias, por si se les pierde, de documentos enseñando que han vivido en los Estados Unidos continuamente por lo menos 2 años. Eso va a ser sumamente importante para poder prevenir la deportación inmediata. Ahora, Daniel, uno de los temores más grandes que yo creo que tiene cualquier persona es de que te deporten, no que te manden a tu país. Eso estaría bueno, por lo menos me mandaron a mi país de regreso. Pero estos casos que hemos visto de deportación a cárceles en El Salvador, ¿por qué están haciendo esto? ¿Esto es legal? ¿Y qué peligro corren las personas que de pronto tienen cargos criminales en caer en un lugar como este? Bueno, yo soy del pensamiento que todo es legal en los Estados Unidos mientras sepas hacerlo. Así que ahorita por lo menos es legal y hay argumentos en contra de lo que está pasando, pero está pasando. ¿Y por qué? Por la crueldad. Es una manera de mandar el mensaje a las personas diciendo: o acepta tu deportación voluntaria y tú puedes regresar a tu país de origen, o si te presentas a la Corte de Inmigración peleando, por ejemplo, un tipo de asilo y dices que eres de México y no quieres regresar a México porque tienes miedo, perfecto, te van a mandar a El Salvador, te van a mandar a Colombia, te van a mandar a cualquier otro país porque tú dijiste que no querías regresar a México. Eso básicamente es lo que está pasando, y hay personas que están yendo a sus audiencias no preparados, abogados que no sabían que esto iba a pasar, y que ese mismo día el gobierno dice: estamos cambiando el país designado para deportación de tal país a este otro país. Algo otra vez es crueldad para poder forzar a las personas que se deporten automáticamente y voluntariamente. Entonces entran en juego estas dos figuras: expulsión acelerada y autodeportación. Dos figuras que están entrando en juego en lo que es el gobierno actual de Donald Trump. Antes de continuar con un tema más importante, y es la situación actual de Estados Unidos y cómo esto cambiaría la situación de inmigración, también es muy importante destacar nuevamente, devolvernos un poquito hacia atrás con el plan de acción. Entonces, si usted nos está viendo, si usted nos está escuchando, Daniel les está diciendo que hay personas que ya no tienen mucho que hacer y que es momento para ponerse proactivos, para dar un paso adelante y ver cómo lo podemos solucionar. Definitivamente, Daniel, primero que nada, pues es mejor elegir entonces una autodeportación, ¿no? Depende de las circunstancias. Y otra vez, para las familias inmigrantes, primero que nada, lo que no quiero que pase es que la gente se enferme del miedo y le dé ansiedad en una manera que va a dañar a su familia y a usted mismo. Yo, María, y tal vez ser por mi fe en Jesucristo y mi fe en Dios, yo soy una persona muy de fe, y estoy bien con eso porque he pasado por mucho, que solo la fe de Dios de veras me ha ayudado a seguir adelante, ser positivo. Van a pasar cosas muy feas, va a haber dolor, pero tenemos que tener el orgullo de ser inmigrantes, el orgullo de ser personas de Dios y tener la fe que todo va a salir bien, porque últimamente hay cosas que no están bajo nuestro control. Así es. La gente no esperen un milagro de una reforma migratoria este año, el próximo año, que esto, que el otro. Tienen que estar preparados. María, hubo un tiempo que como inmigrantes veníamos a trabajar, sabíamos que íbamos a mandar dinero a nuestros países, a hacer nuestra casita, y estábamos conscientes de tal vez no dejar caer
bajo la manipulación de la política. Y lo que ha pasado en los últimos 15 años es que el tema de inmigración se ha convertido en una manera de manipular a la gente. Así que no se dejen caer en eso, hagan sus planes. Tal vez voluntariamente, tal vez no voluntariamente van a tener que regresar a sus países de origen. ¿Con quién van a regresar? ¿Tienen dinero ahorrado? Sigan haciendo lo que inmigrantes por décadas hacían, mandar su dinero a casa, tener su casita, tener su ahorro. Porque al menos de que tengas una ciudadanía, este país nunca ha sido algo seguro. Y esa siempre ha sido la verdad. Así que hay que tener eso en mente y no perder la fe y tampoco dejarse ser manipulado por las diferentes fuerzas políticas. Hay que tomar control de nuestras vidas a pesar de que allá afuera las cosas no estén muy bien. Nosotros podemos controlar lo de nosotros, pero no podemos controlar lo que está pasando afuera. Sin embargo, no hay algo que más te haga sentir que estás siendo correcto o poderoso también que el conocimiento, y pues gracias a Dios tenemos abogados como tú, Daniel, de que nos están aportando en este momento ese conocimiento que tú tienes para poder de alguna manera enfrentar esta situación. Entonces, bueno, vamos a las figuras que tenemos a favor. Sabemos que nuestra situación migratoria, alguien que nos está viendo allá afuera, no es la óptima, que puede ser que un día nos toquen la puerta o que en nuestra próxima ida a la corte nos vayan a pedir de X o Y forma de que nos vayamos. Debemos tener preparada una carta poder que se la debemos dejar a las personas de confianza, porque también hay mucho fraude en eso, señores, ¿verdad, Daniel? Y yo creo que es el temor de muchas personas. Además de la carta poder, ¿cuáles son las otras formas legales que nosotros podemos, de qué manera podemos actuar para dejar todo en orden? Claro, a mí me gusta que las personas sepan sus opciones, pero tampoco voy a decirles que todos tienen que hacer esto, ¿verdad? Opciones es carta poder de padres para que cuiden a niños en caso de que los vayan a detener. Las cartas poderes, por ejemplo, en Arizona, una carta poder tiene validez de 6 meses. Dependiendo del estado puede tener menos o más tiempo de valor. Pero carta poder de padres que pueden renovar hasta que la cosa se calme, ¿verdad? Segundo, carta poder general. Si alguien necesita tener acceso a tus cuentas, hacer tu pago de hipoteca, a sacar dinero del banco para tu ayuda, claro, tú puedes tener una carta poder, pero estas son opciones. La mayoría de las veces, María, las personas sí van a tener ese tiempo de, si lo van a detener, llamar a un familiar, llamar a un abogado, y en ese entonces también pueden ir al centro de detención a firmar estos documentos. Se va a tardar un poco más, va a ser un poco más inconveniente, pero lo que quiero evitar ahorita es que por el miedo la gente le dé a todos una carta poder y tengan tal vez acceso a sus cuentas en una manera que puede aumentar el fraude. Bajo la SB 1070 vimos muchas estafas y mucho fraude con personas que estaban dándoles cartas poderes a familiares o amigos, tal vez sacaron dinero del banco, cambiando escrituras de casa. Quiero evitar el pánico, María. Quiero que la gente se eduque de las opciones que tiene, pero que hable con un abogado y con su familia y tal vez tome la decisión de usar estos documentos cuando de veras se necesiten. No siempre se necesitan. Es por eso que en mi oficina ahorita estamos haciendo todo esto gratuito para la comunidad, porque no quiero que paguen por algo que tal vez no necesiten y se me hace como injusto que muchas personas ahorita estén pidiendo mucho dinero para esta ayuda. Así que tomen las opciones, edúquense, pero también tengan cuidado de tal vez dar más poder a unas personas cuando no se necesitan, y no tampoco ahorita tampoco recomiendo cambiar escrituras de bienes raíces o de casas, porque en el pasado vimos que muchas complicaciones surgieron cuando las personas empiezan a cambiar títulos a otras personas. Ahora, una persona que es propietaria de un terreno o de su casa o de un negocio y ve que se tiene que ir en caso tal de que esta situación lo agarre desprevenido y sea deportada, ¿estas personas pueden vender su propiedad desde fuera, desde otros países? Absolutamente. Yo tengo clientes ahorita, principalmente en México, que salieron, muchos de ellos deportados, otros se fueron voluntariamente, y no todos inmigrantes o indocumentados. Muchas personas que son ciudadanos se fueron a vivir a México, porque ahorita es otro tema, María, de que la inmigración no es a los Estados Unidos de México, sino de los Estados Unidos a México. Y va a aumentar. Y va a aumentar. Así que tengo clientes en México que tienen bienes raíces aquí, yo les hago las cartas poderes y a veces ayudo a coordinar la venta de esas bienes raíces. Gente, primero Dios, no se van a morir, van a estar vivos nomás que en este proceso y tal vez en otro país, dependiendo en cómo se pelea su caso. No tienen que hacer todo ahorita más que educarse,
preparados, tengan esa conversación con su familia y tengan en mente esos amigos, abogados, familiares de buen fe y que los van a ayudar cuando estas cosas pasen. Y es que lo que pasa, Daniel, es que la gente dice, bueno, ¿qué más da regresarnos a nuestro país? Pero nos acordamos de que muchas de las personas que están aquí hoy en día pidiendo asilo político ha sido por la violencia en los países de origen. Entonces no es tan fácil, pero bueno, en este momento parece ser que en ninguna parte del mundo las cosas no están difíciles en cualquier lado, y qué más da aquí o allá y tratar de salir adelante, porque por eso somos latinos y por eso somos muy luchones. Así que otro tema, Daniel, que nos preocupa muchísimo es que hoy es junio 23, y este fin de semana que acaba de pasar, el mundo dio un giro completo. Parece ser que Estados Unidos definitivamente ha entrado en guerra, precisamente pues con Irán, respaldando a Israel. Y nosotros pensamos, Daniel, en una conversación que estábamos teniendo antes, pues estábamos viendo que esto podía cambiar el panorama migratorio o el interés del gobierno por los jóvenes, por ejemplo, Dreamers que de pronto no tengan papeles, o por incluso algunas personas que ahora mismo solo lleven 2 años aquí, quién quita que las vayan a necesitar. ¿Qué opinas de este cambio que puede haber por la situación actual? Claro, es imposible separar el tema de inmigración y de derechos de inmigrantes al tema de derechos humanos, María. Cuando hablamos de la inmigración, estamos hablando de guerras en el extranjero. Muchas de esas guerras que causan la inmigración, ya sea forzada o voluntariamente. Desafortunadamente estamos viviendo también, no nomás en una etapa muy triste en lo que está pasando con nuestras familias inmigrantes en los Estados Unidos, pero también estamos viviendo una etapa muy oscura en derechos humanos, cuando estamos viendo que Israel está cometiendo un genocidio en contra de la gente palestina. Y durante el tiempo de que más personas están abriendo los ojos a lo que está pasando, Israel tomó esta oportunidad para atacar a Irán. Irán regresó el ataque, y ahora, para defender a Israel, los Estados Unidos nos están metiendo posiblemente a otra guerra, y una guerra mundial. Esto no le beneficia a nadie más que a las corporaciones, más que a personas extremistas. El enfoque tiene que ser en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros países. Yo no quiero, María, que las personas se tengan que inmigrar. Para mí, la inmigración es un fraude, es una derrota como humanos. Nadie, no mexicanos, no colombianos, no palestinos, nadie debería de pensar que tiene que salir de su país para su propia seguridad o para estar bien. Necesitamos respetarnos. Desafortunadamente, lo que estamos viendo es otro ataque, otra guerra, más dinero gastado en estas corporaciones que van a causar más sufrimiento y más inmigración. Así que lo que les digo a los inmigrantes aquí es, hay que entender lo que son los derechos humanos, y hay que tener en mente de que, aunque tal vez el tema es de inmigración para ustedes, eso se puede usar mucho para manipular. Así que con cuidado con las personas que los quieren manipular en estos temas. ¿Qué es lo que pienso yo va a pasar? Pienso que va a haber guerra, ya la estamos viendo. Pienso que en esas guerras van a tener que pelear las jovencitos, y que esos jovencitos van a faltar. Así que podemos que tengamos otro tipo de reforma, porque quieren mandar a nuestros jóvenes al ejército. Y para poder promover esto en nuestras familias, van a querer decir, si tu hijo va a pelear la guerra, te podemos hacer ciudadana. Y pues ahí van nuestros hijos a pelear guerras de ajenos. Yo veo que va a haber ciertos sectores de la economía, como el mismo presidente Trump ya habló un poco, pero se retiró a esto. Agricultura no va a sobrevivir sin el trabajo del inmigrante. Así que tenemos que educarnos, enfocarnos y también saber nuestro propio poder. Pero más que nada saber que no es ganar si tenemos que sacrificar a otros. Tenemos que tener siempre en mente a otros, porque la lucha es de derechos humanos. Perfecto, Daniel. Y es cierto, también hablábamos de que, no de ahora, de quién sabe, desde hace, pues yo lo palpo desde hace como 25 años, el tema de la inmigración, sobre todo en Arizona, porque de aquí partió muchas de las ideas que se extendieron a todo Estados Unidos. El tema de inmigración se volvió tema político, tema de campaña, pues de ambos partidos, sin preferencia, la verdad, por ninguno o por el otro. Y también se ha vuelto tema de política internacional, también lo hablábamos, Daniel, que tú nos decías que pues también el grupo que conforma Canadá, Estados Unidos y México,
México también se ha visto afectado por esta manipulación con lo que quieren hacer con lo que es la inmigración. Dinos un poco de esto también, porque es importante de que estamos hablando de derechos humanos, pero también es importante que los líderes políticos entiendan y las personas que votan por ellos, porque es muy importante por quién votan también. Claro, bueno, y es un tema, claro, muy grande que empieza básicamente hasta la Primera Guerra Mundial, de cómo ahorita el poder está distribuido y cómo ahorita los Estados Unidos ha podido por décadas mantener un poder en contra de otros países, meterse en los temas de otros países, causar caos, causar inmigración, solo para mantener ese poder. Pero en las últimas 20 años estamos viendo que diferentes países están diciendo, yo no creo que esto es justo. No queremos este trato con los Estados Unidos. Vemos a países como Rusia, China, Irán tratando de hacer sus propios tratos y es lo que está pasando ahorita al nivel mundial. Independiente en la propaganda que están viendo en la televisión, lo que estamos viendo es un cambio en términos del poder mundial, en donde principalmente los Estados Unidos ha sido el poder número uno y ahorita cae y tiene una gran riesgo y posibilidad de que ese cálculo cambie. Y claro que en medio de eso estamos los inmigrantes, estamos las personas que hemos dependido, quieramos o no, este sistema, y que pronto vamos a ver que tal vez nuestra forma de vida va a cambiar drásticamente. Así que hay que educarnos y más que nada para mí, María, hay que tener la empatía a todos los que están pasando por esto, independiente si son inmigrantes o no, blancos, negros, hispanos, lo que sea, todos estamos como personas, como familias. Yo no soy billonario, no sé si tú eres, María. No. Yo no tengo mucho poder a nivel nacional ni en mi propia casa a veces. Así que hay que tener la empatía de que todos estamos pasando por algo difícil, porque todos somos víctimas en ciertos niveles. Al sistema que estamos viendo no está funcionando para todos. Por eso estamos haciendo este programa a través de qué pasa después de, porque nosotros mismos sabemos lo que es pasar por una situación difícil y no contar con nadie y no contar con los recursos para poder seguir adelante. Daniel, una pregunta, si las personas que nos están viendo quieren entrar en contacto contigo porque quieren dar marcha a lo que estamos diciendo aquí, de preparar una carta poder, de dejar sus asuntos en orden porque de pronto ya se quieren ir, ¿dónde nos podemos comunicar contigo? Muchos recursos. Primero que nada, vayan a Daniel Rodríguez Law, L-A-W, danielrodriguezlaw.com. Van a encontrar mi teléfono, que es el 623-404-2544, y también van a tener diferentes recursos gratis para ustedes. En nuestras redes sociales y sitio de web van a encontrar básicamente lo que es una guía de cómo encontrar a sus familiares en detención. Hacemos cartas poderes gratis en talleres en persona y virtuales, independiente en donde te encuentres. Y también estamos ofreciendo lo que le estoy llamando, María, cafecito con el abogado. Si necesitan hablar con un abogado y quieren invitarme a su hogar, porque tal vez el miedo ahorita de la gente, María, es que no quieren salir, yo voy a su hogar mientras tengan un cafecito, tengan un grupo con el que puedo platicar. Yo voy a sus casas y platico con ustedes, ya sea otra vez en persona o por manera virtual. Pero ahorita le estamos ofreciendo esto a la comunidad para educar. Yo soy abogado, María, pero como acabamos brevemente de platicar, antes de ser abogado fui activista por 20 años y para mí el trabajo que hago no es para dinero, es un negocio y todos tenemos que trabajar para pagar los biles, pero sino por la pasión de seguir educando y ayudando a nuestras comunidades. Así que para lo que se necesite, contáctenos a la oficina y otra vez, danielrodriguezlaw.com, van a encontrar muchos recursos. Bueno, él se le está olvidando dar el teléfono, que es el 623-404-2544, 623-404-2544. ¿Existe alguna página en línea que podamos también ir? Bueno, nos estás recordando de que ahí también pueden encontrar recursos para todo lo que hemos estado hablando. ¿Dónde te podemos localizar? Claro, ahí? el sitio de web es danielrodriguezlaw.com, Facebook es Law Offices of Daniel A. Rodríguez y también estamos en Instagram y tenemos varios videos ahí cortos en donde nos pueden encontrar Law Offices of Daniel A. Rodríguez. Todos esos ligas van a estar en danielrodriguezlaw.com. Daniel, una pregunta que se me ocurre en este momento y es que estamos hablando de que Estados Unidos entra en guerra y muchos de nosotros inmigramos, pero nuestros hijos nacieron aquí. Nuestros hijos tendrían que ir, en caso de que fueran solicitados, a prestar el servicio militar, a luchar por este país. Y si, por ejemplo, una persona ahora mismo, porque no quiere que sus hijos hagan eso, se quiera devolver a su país de origen,
a esos muchachos, si por ejemplo nos vamos a México, ¿los podrían nuevamente llamar para que estuvieran aquí luchando de alguna manera? Ahorita el servicio en el ejército de los Estados Unidos es voluntariamente. Okay. Pero sí hay proyectos en el Congreso y los pueden buscar en Google, por ejemplo. Hay proyectos en el Congreso en donde ciertos políticos quieren cambiar esto ahora a hacer algo que va a ser a fuerzas, a fuerzas te van a meter. E incluso para los jóvenes que están sacando una identificación, quieren cambiar la ley para que cuando vayas a sacar tu identificación a los 18 años, automáticamente te metas en las Fuerzas Armadas en el evento de que se necesite. En la era de Vietnam, María, vimos lo que en inglés se llama el draft, que forzaron a jóvenes ir a pelear estas guerras. Todavía no estamos ahí, pero desafortunadamente yo pienso que para allá vamos. Tenemos que elegir la paz, educarnos, cuidarnos. Nos tenemos que ir a un corte comercial, pero ya continuamos con el abogado Daniel Rodríguez, que nos está hablando de todo lo que debemos saber en este momento de inmigración y pues también de la actualidad, ¿no? Cómo la debemos enfrentar. Bueno, y continuamos aquí en ¿Qué pasa después de? Con Daniel Rodríguez, abogado familiar y de inmigración. Con Daniel hemos conversado más que nada sobre los derechos que tenemos en este momento los inmigrantes que de alguna manera no han definido su situación migratoria, pero por la situación actual que estamos enfrentando en el mundo al día de hoy, también aprovechamos los conocimientos de Daniel y también porque él es un líder comunitario que pues sabe bastante de todo esto, de la actualidad que estamos viviendo. Daniel, una de las preguntas que estábamos comentando y que te voy a hacer ahora afuera era precisamente de qué tan conveniente era para los inmigrantes la situación actual de que de pronto van a llamar a algunas personas a servicio, de pronto les va a interesar arreglar la situación migratoria de estos jóvenes, pero también nos preocupa mucho pues lo que puede llegar a pasar si hay una guerra. Y yo te preguntaba por qué el presidente actual pudo pues de alguna manera actuar de manera pues propia de él sin consultarle al Congreso y está haciendo estos ataques, por ejemplo, en Irán. Claro, el Congreso de los Estados Unidos tiene el poder bajo la Constitución de aprobar lo que es una guerra, pero por ciertas filosofías de que el Congreso tal vez se puede tardar mucho, se empezó a dar hace décadas más poder al presidente en hacer ciertas acciones de ejército que no se consideran guerra, sino ataques. Eso es el poder que usó el presidente Trump y que usó Obama y Biden y que han usado todos los presidentes. Y es algo que básicamente dicen, pues no es guerra, así que lo podemos hacer. Pero es como si yo te doy una cachetada y te digo, pero no estoy peleando contigo. O sea, ya te di la cachetada. Así que va a haber reacción. Y en esa reacción, en cómo estoy viendo y analizando la situación, yo pienso que vamos a la larga en esta guerra. Siempre hay guerra. Ucrania. Estamos en guerra en Ucrania. Anteriormente trataban de como fingirlo en que no era guerra de los Estados Unidos, pero entrando Trump y Marco Rubio ahora ya básicamente aceptó, dijo esto es una guerra proxy de los Estados Unidos. En pocas palabras, estamos usando a Ucrania para pelear una guerra en contra de Rusia. Así que sí, absolutamente son guerras, nomás que son guerras que tal vez ahorita no se pelean en la manera tradicional, sino en la propaganda, en ataques, en el show, hasta que ya de plano no se puede seguir eso y empieza la guerra verdadera. Y eso es algo que muchos de nosotros nos hemos olvidado, lo que de veras es una guerra. Y los que saben de guerra, especialmente de guerra nuclear, saben que nadie gana en estas guerras. Así es, estas generaciones pues no lo han vivido, de pronto nuestros abuelos, de pronto nuestros padres estaban muy pequeños cuando sucedió la Segunda Guerra Mundial y sobre todo yo le pregunto mucho a mi mamá sobre eso y me dice, pues en Colombia se escuchaba uno en la radio lo que estaba pasando, pero no era algo que nos estaba sucediendo alrededor y es lo que en Estados Unidos nunca
a pesar de lo del 11 de septiembre, en este territorio como tal no hemos sufrido un ataque. Daniel, una pregunta, por ejemplo, ¿tú piensas que entonces esta es una guerra que se va a extender a más tiempo, que definitivamente, y también nos explicabas que se estaba abonando anteriormente con lo que era la guerra de Ucrania, pero que también durante el tiempo de Biden hubo tensiones? Es un cambio a la orden mundial, lo que estamos viendo. Un cambio. Es un cambio a la orden mundial por cambios en póliza económica mundial, algo que anteriormente controlaba los Estados Unidos y por la gran mayoría todavía lo controla, pero las cosas están cambiando, así que lo que estamos viendo ahorita es los Estados Unidos intentando de mantener el poder que poco a poco ha perdido en los últimos 20 años. Y cuando ves, es como el ejemplo, si pones a un perro en la esquina, va a empezar a ser un poco más peligroso. Y es lo que estamos viendo con los Estados Unidos. Se ve en la esquina de los cambios que estamos viendo mundialmente, de la verdad que está saliendo de cómo los Estados Unidos ha manipulado la póliza extranjera y económica, y que países básicamente dicen basta. Tenemos que tener un mejor sistema, un equilibrio, y vamos a ver lo que va a pasar. Pero, como digo yo, no tienen que saber de economía, no tienen que saber de política. ¿Crees que puede haber una salida diplomática a estas alturas del conflicto? La única salida diplomática es respetar. Y para respetar es decir la verdad. Sí. Y la verdad es que Israel es una colonia de los Estados Unidos para mantener el control en el Medio Oeste, matando a personas y manteniéndolas en control para poder robarles de sus recursos. La verdad nos hace libres, pero para muchos la verdad es lo más peligroso y lo más temeroso aceptar. Daniel, de verdad que yo te agradezco que hayas aceptado también abarcar este tema de lo que está pasando en la actualidad internacional, porque definitivamente creo que influye muchísimo en la situación de inmigración. Por lo que digo, la semana pasada todas las noticias estaban enfocadas en las redadas, en mostrar todo lo que se nos estaba haciendo como comunidad, en mostrar las marchas, pero pues la situación cambió este fin de semana y de alguna manera nos afecta o no. Ya para terminar... Y brevemente quiero mencionar, porque es muy importante lo que acabas de mencionar, María, y este es el punto, que entre más caos existe en el mundo, más los medios de comunicación en los Estados Unidos van a usar a los inmigrantes para mantener a las personas entretenidas. Eso es lo que es. Y para personas que caen en eso, ya sea en contra de los inmigrantes o apoyando a los inmigrantes, enfocándose en eso, le están quitando la atención de lo que de veras el gobierno quiere que no pongan atención, que son estas guerras que nunca acaban y que siguen robándonos para el beneficio de muy pocas personas. Entonces es la idea de este programa, que usted se ponga en un contexto de la situación actual, que tenga las herramientas para que pueda salir adelante, sea como sea. Y pues ya sabe que de todas maneras, aunque es nuestro entrevistado, Daniel Rodríguez está completamente a la orden para usted si quiere poner en marcha, hacer la carta poder o cualquier duda que tenga también de inmigración, pues ya sabe que lo puede llamar al 623-404-2544. Así y es. buscarlo también en Facebook, ¿no? Absolutamente, recordarles que estos ciertos materiales son gratis. Nosotros, Carta Poder de Padres, las damos gratis, Carta Poder General y los talleres junto con el cafecito con el abogado. Así que busquen esos recursos en danielrodriguezlaw.com. Bueno, Daniel, te quiero agradecer muchísimo por toda esa información tan valiosa que nos has proporcionado. Así que, como les digo, pronto les estaremos compartiendo por nuestro canal de YouTube en qué pasa después de todo lo que aquí hemos conversado, en un video que pueden ver y repetir por la excelente información que tiene.